Paz a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel Calderón desde Mexicali, Baja California, México, grabando el 10º video de la serie La falsa doctrina de la secta La Luz del Mundo. Si usted quiere ver toda la serie, haga clic en los datos de este video, ahí escuchará todo el tema desde el principio, y compártalo, porque es importante denunciar las doctrinas de error. Estoy esperando al pastor Héctor Yáñez que se haga presente. Entre tanto, hago la introducción. Apocalipsis 2, 1 al 2, para fundamentar el tema. Dice así. Bueno, déjenme conecto este micrófono. A ver, vamos a... el micrófono y los audífonos para cuando entre el pastor Yáñez darme cuenta que ya llegó. Este video se titula Un apóstol en turno. La falta doctrina de la elección de la luz del mundo. Un apóstol en turno. Leo Apocalipsis 2, 1 al 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, basándome en esta escritura, voy a probar a aquellos de la luz del mundo que dicen ser apóstoles, y vamos a ver si son mentirosos o no lo son. Has probado a los que se dicen ser apóstoles. Fíjese que en la escritura está marcado el hecho de que alguien se diga apóstol, pero que no lo es, y es un mentiroso. En este caso, la iglesia de Éfeso había probado a aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran, y los había hallado mentirosos. Igualmente, hoy en día hay gente que se dice ser apóstol y es un mentiroso. Se dicen ser apóstoles y no lo son. Vamos a ver si llega el hermano Héctor a la emisión. Parece que no está mi hermano Héctor. Bueno, la segunda cita la tenemos muy conocida. Tenemos el derecho de probar los espíritus. Primera de Juan 4. A ver, vamos a la primera de Juan. Mismo autor. Dice el apóstol 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Bueno, tenemos entonces no solo el derecho, sino la orden de probar los espíritus. Podemos probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y es posible que los encontremos mentirosos. A ver, hermano Héctor, no veo que estés todavía por acá. Espero que no me vaya a dejar abajo mi hermano Héctor en esta emisión. Entre tanto, saludamos a Misael Galván, a Saraíde Sánchez, a Marichuy Pineda, perdón, ando un poquito malo, a Rosa M. Cruz, a Vanessa Sánchez, al hermano Arturo Jasso. Un saludo, mi hermano. Ya llegó el pastor Héctor aquí, a Eugenio Jaime. Vamos a probar al pastor, y diciendo nosotros las palabras cabalísticas, mene, mene, va a aparecer en pantalla. Miren, mene, mene. Aunque no es la tacita de café, pero tengo que tomar un café para la
el pecho, ¿no? A ver, aparécete, mi hermano, para que nos ayudes con el tema. Ya llegó, mi hermano. ¿Me escuchas, hermano? Vamos Perfectamente. a subirle el volumen. A ver, habla otra vez, por favor. Te escucho bien. Pastor, acabo de darle a nuestra audiencia el texto para introducir. ¿Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos? Para demostrar que la iglesia tiene que probar a esta gente, ¿no? Si yo digo soy profeta, pues vamos a ver si es cierto. Si yo digo soy apóstol, vamos a ver si es cierto. Hay normas en la Biblia, no podemos creer nada más lo que la gente dice. Y luego también dice otro texto, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Vamos a probar el apostolado de la luz del mundo, ¿qué te parece? Bueno, vamos a mirar a qué tanta razón tienen en lo que dicen. Claro. Eh, Pastor Héctor, hay que entender que todo lo que nosotros creemos y hablamos debe estar fundamentado en la Biblia, en la palabra de Dios. Algún día tú y yo vamos a desarrollar el tema de cómo se formó la Biblia y por qué tiene autoridad la palabra de Dios. Nomás quiero hacer mención de esto. Cuando un supuesto iluminado, un supuesto apóstol o profeta ya te convenció que él es el administrador de las gracias de Dios, o como quieras ponerle, soy el elegido, soy el enviado, eh, se llega al grado, pastor, de invalidar las escrituras, tal como hace la Iglesia Católica. Ellos postularon que la autoridad la tiene la Iglesia Católica porque está fundamentada en Pedro. He aquí tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya probamos con el video pasado que esa piedra no es Pedro, sino Cristo, que Cristo es el fundamento, pero quiero comentarte sobre el fenómeno. Cuando una secta, un grupo religioso o un hombre se autoproclama ser el medio, ser el iluminado, se llega al grado de invalidar lo que está escrito en la Biblia. De tal manera que la Iglesia Católica no tiene como norma de fe la sola Biblia, la sola Escritura, sino lo que diga el magisterio, la tradición, el sentimiento del pueblo y la Biblia. Por eso inventaron el purgatorio, por eso permitieron las indulgencias, etcétera, ¿no? Ahora, también hay iluminados personales, como José Smith, que se le apareció el ángel Moroní, y que le dijo que él era el profeta de la continuación del Evangelio. Entonces no solo invalida la Biblia, sino que trae a colación el libro del Mormón y así. También los de la luz del mundo dicen que Dios le habló a Eusebio y que la Biblia es letra muerta. Si no hay un hombre de Dios que te la interprete, en pocas palabras, el iluminado hace con la Biblia lo que le pega la gana, ¿no? Porque el poder ya no está en lo que dijo el Espíritu Santo en la Escritura, sino en el individuo. Por eso, hermanos y amigos que nos escuchan, ustedes van a ver prácticas extravagantes, cosas asquerosas, cantos a hombres y todo esto. ¿Por qué? Porque se trasladó el poder a una agrupación o a un individuo y las verdades de la Biblia, pues lo que diga la Biblia ya no importa. A ver tu comentario, pastor. Cambio. Um, pues estás en lo correcto, hermano, cuando un líder se autoproclama que Dios le habló y que él es que la palabra es la única que tiene autoridad, pues ya está yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ni aún, ni aún los apóstoles se atribuyeron tales cosas. Muy bien, sí, ningún apóstol dijo yo soy el medio, yo soy el depositario de la verdad, sin mí no hay salvación. Son las sectas los que dicen eso y los autonombrados apóstoles de hoy, ¿no? No todos. Hay algunos que se autonombran apóstoles y es una payasada. ¿Sabías tú, hermano Héctor, que
que si yo consigo $5,000 y me voy a una conferencia para apóstoles en una semana o dos de cursos intensivos, ¿me convierten en apóstol? Es muy Sí, fácil, ¿verdad? no, me dan el certificado y toda la cosa. Sí, sí, yo pienso que esto, entre comillas, bueno, entre paréntesis, ¿no? Esto del apostolado, este, hablando en lo general, ¿no? ¿Quién los proclamó? No, ahorita estamos hablando de un punto de la doctrina de la luz del mundo, pero aparte de lo de la luz del mundo, entre paréntesis, muchos se proclaman apóstoles. Bueno, ¿quién los proclamó? O sea, ¿quién los proclamó? Como tú dices, hoy en día, si tú vas a, a estudiar teología, ya eres apóstol. Hay cursillos para apóstoles, pero ahí te voy a pedir que me juntes unos $5,000, hombre, para alcanzar el nombramiento. Pues sí, hombre, porque $5,000 para ti no es nada. Nada Imagínate, más pasa la tarjeta, pastor. si no, si no estudias, hermano, o sea, si no estudias, no eres pastor. Si no estudias, no eres evangelista. Pues mucho menos apóstol, ¿no? Pues, O imagínate sea, tú. si no vas a un seminario, y hermanos, aclarando, respetamos a todos aquellos pastores que tienen seminarios, escuelas Claro. para seminarios, y eso lo aprobamos siempre y cuando, ¿verdad? No venga hacia ellos un espíritu de, pues digamos, de altivez, ¿no? Y decían, si no estudias, no puedes predicar, y si no estudias, no eres un pastor. Bueno, eso es entre comillas. Bueno, vamos al tema. Mira, pastor, has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cuál es la característica o cuántas características tiene el apostolado de la Biblia? Eh, yo me voy a basar en la Biblia para poder juzgar a los que se dicen ser enviados o apóstoles. Mira, vamos al primer texto. Lucas 6:12, pastor. Espero que todos nos estén siguiendo porque el apostolado no es como yo diga o como digan las sectas, es como dice la Biblia. ¿Qué dice, pastor? Lucas 6:12. Lucas, bueno, fuimos primero a un texto, ¿verdad? Que 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar. Lucas 6:12 Ajá. dijiste, nada más el verso 12. Sí, el verso 12, con eso tenemos. Dice, en Perdón, aquellos días, al 14, sí, al 14. ok, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a Simón, a quien llamó también Pedro, Andrés su hermano, Jacob y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Perfecto. Pastor, primer punto, y que todos lo sepan y que todos lo anoten, por favor. Estamos hablando de lo que es el apostolado. No estamos hablando de un profeta de la antigüedad. Estamos hablando del apostolado. Es la primera vez que en la Biblia, cronológicamente, nace el nombramiento de la multitud de sus discípulos, escoge a 12 de ellos y los denomina apóstoles o enviados, ¿no? En otra parte dice que les da autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Pastor, escogió a uno a la vez y esperó a que se muriera ese para levantar a otro, o escogió 12. Entre sus discípulos, la escritura que acabamos de leer dice que escogió a 12. Correcto. Después que muere y resucita el Señor y asciende a los cielos, Él escoge a otro hombre, se le manifiesta, se le aparece y lo envía a los
gentiles. Este es Pablo. Pero no se esperó a que se muriera Pedro o Juan, ¿verdad? Estaban todavía Pedro, Jacobo, Juan, cuando Cristo en persona levanta otro apóstol. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, correcto. Estás hablando de la conversión de Saulo de Tarso, ¿verdad? Cuando se le aparece. Muy bien. Mira, y cuando muere Judas, porque aquí dice que el que le entregó, después hacen una reunión, Hechos 1:15, vamos a Hechos 1:15, pastor, antes de que nos corra el tiempo, pero dice que Pedro se levanta y dice, vamos a nombrar a otro en sustitución del que murió, y luego invocando una cita del Salmo, una profecía de David, tome otro su obispado, séale puesta su mesa en tropezadero y tome otro su obispado. Entonces eligen a Matías, ¿no? ¿Cómo dice la escritura, pastor? Sí. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en el ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahí está. Pastor, un punto interesante. Jesucristo no escoge un solo apóstol. Eso no es bíblico. Número 2, cuando falta uno, lo sustituye. Lo sustituye por otro que estaba cualificado. ¿Por qué? Porque había estado con él desde el principio que entró y salió, comió y bebió con él después de su resurrección y estuvo presente también en la ascensión. No era el único. Estaba Barsabás también ahí, ¿no? Ajá. A ver, José llamado, Sí. José, Barsabás y Matías. Y así como Barsabás había otros que habían comido y bebido con él. Dentro de estos 400 hermanos a los cuales se les apareció, dice, por espacio de 40 días hablándoles del reino de Dios. Pero lejos de tener un apóstol en turno, por favor, quiero que todos entiendan esto, porque la luz del mundo te está engañando, amado amigo y hermano que escuchas, diciéndote que un abuelo fue levantado como apóstol, se murió y luego sigue otro apóstol, se murió y ahora sigue otro apóstol y ya están perfilando al bisnieto. ¿Es esto bíblico, pastor? ¿Así se manejó el apostolado? No, no se manejó. Acabamos de leer una escritura, hermano, que citaste, ¿verdad? Los apóstoles son movidos ¿verdad? A orar por alguien más porque Judas había traicionado al Señor. Y él dice, es necesario que entre los que han estado con nosotros, ¿verdad? De cierto, estos dos que escogieron, hermano, habían estado con nuestro Señor Jesucristo también, porque ahí lo declara Pedro. Entonces, a estos sí habían estado con el Señor. Ahora, tenemos que mirar algo, hermanos, en tocante al llamamiento de lo que es el apostolado.
¿verdad? En la actualidad, en la luz del mundo, dicen que Dios les habló, ¿verdad? Que se les apareció el sueño y que él iba a ser el apóstol. Bueno, el canon bíblico se cerró, hermanos, desde que se cerró, ¿verdad? Desde que los apóstoles recibieron la revelación. A diferencia de los apóstoles que han ido sustituyendo a Aarón, Joaquín y Nazón. A diferencia de ellos, ¿verdad? A Pablo sí se le apareció el Señor y a él sí le escogió como apóstol. Y quedó escrito en donde? En el libro de los Hechos. O sea, quedó plasmado no por ningún hombre. Por eso, ¿quién los proclama? Los tiene que proclamar Dios, los tiene que escoger Dios a los apostolados. No por ningún hombre, sino quedó escrito en el libro de los Hechos que Jesús se le aparece a Pablo y hermano, se le aparece antes, o sea, antes de su conversión. O sea, ¿por qué? Porque Dios conoce el corazón de aquel que va a llamar a un apostolado, ¿no? Y lo dejó escrito. Es cosa muy particular lo de Pablo, hermanos, porque Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. O sea, ahí vemos el poder de Dios, cómo Dios puede transformar a un hombre, ¿no? Nosotros podemos cuestionar la salvación de un hombre cuando Dios lo cambia y trata con él, pero nosotros somos seres finitos que no miramos el corazón. Entonces, tenemos que mirar quién escogió a los apóstoles. Jesucristo. O sea, quién escogió a Pablo. ¿Quién escogió a Pablo? O Jesucristo sea, en persona. y quedó escrito. Jesucristo se le aparece, entonces él lo dejó redactado en el canon bíblico, en el canon, ¿verdad?, de la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, de aquí en adelante, hermano, el que se proclame apóstol, bueno, hay ustedes, hay ustedes sabrán, ¿no? porque, porque tú leíste una escritura al principio, ¿verdad? Que Dios escoge a que entre los discípulos a los 12 apóstoles. Entonces, ¿quién está proclamando a los apóstoles? Tenemos que tener cuidado. Jesucristo. Para Jesucristo es el que proclama al apóstol y él sabe por qué estableció a los 12 y por qué escogió a Pablo, ¿no? Unos dicen, bueno, ¿y entonces dónde va a quedar Pablo? Bueno, ese es asunto de Dios y no de nosotros, ¿no? No, y está muy, muy sencillo. Mira, vamos a tenernos a la Biblia. Los proponentes de la luz del mundo dicen, tenemos la doctrina perfecta, nadie ha podido contestar. Perdónenme, pero están más torcidos que un cigüeñal. Porque la Biblia dice, número uno, Jesucristo en persona escogió a los 12 apóstoles. También a Pablo lo escogió Jesucristo en persona. Yo no puedo ser apóstol por un Amén. sueño, pastor. Yo no puedo ser apóstol por una idea, por una sucesión. Mira, la doctrina de la luz del mundo tiene tantos huecos y tanta cosa tan inventada. Ahorita vamos a ir al video porque tenemos derecho de probar a los que se dicen ser apóstoles. Fíjate, pastor, y desde el principio he enfatizado este punto porque la gente a veces no sabe cómo responder o no se da cuenta que le están engañando. Ni aún el texto que di de Apocalipsis 2 dice, ¿has probado al ungido? ¿Has probado al enviado? Porque nunca en la Biblia se manejó un solo apóstol, sino has probado a los que se dicen ser apóstoles, en plural, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio, porque si recuerdas lo que dice ahí, Hechos 1, conviene pues que de todos estos que han sido testigos de la resurrección, de la ascensión del Señor, uno sea hecho testigo con nosotros. Es decir, se trata de testificar que Cristo murió y resucitó, porque lo vieron ellos, lo palparon. Dice Pablo, dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Comimos y bebimos con él. Entonces, que no me diga alguien a mí
que en 1924 o 26, que la fecha es por ahí porque no me interesa, un tal Eusebio soñó unas letras en el cielo. Yo nunca he visto que Eusebio diga, o los de la luz del mundo digan, estaba Eusebio, un hombre humilde, cuando se le apareció Cristo. Ah, caray, yo diría, se le apareció. Sería un poquito más creíble. Se le apareció, es más bíblico, ¿no? Pero dice que soñó unas letras. Hermanos y amigos, un apóstol no es llamado por un sueño. ¿Hay Biblia para que Dios llamó a algún apóstol por sueño, pastor? No, pues lo acabamos de leer, ¿verdad? Ellos fue cara a cara que los llamó, a Pablo se le apareció, ¿verdad? Y a los apóstoles ellos convivieron con él. Ahora mira, Este, pastor, cuando Pablo inicia su apostolado, como él lo inició después de la ascensión del Señor, no le creían. ¿Y sabes qué? Yo pienso que es algo muy natural que no le creyeran a Pablo, porque todos le creyeron a Pedro, porque lo vieron que andaba con Jesús, comió con él, dormía con él, todos andaban con él. Pero Pablo, una vez que Cristo asciende a los cielos, no lo conoció en carne, andaba matando a Esteban, consentía en su muerte. Entonces cuando él dice, a mí me envió Dios como apóstol, o Cristo me envió como apóstol a los gentiles, cuéntame una de vaqueros, Pablo. Pues es que yo no vi cuando te habló. Tenían razón en dudar. Por eso Dios le da las señales del apostolado del cual él habla después. Estas son mis señales, señores. Ahora, las iglesias del área gentil recibieron el evangelio por Pablo, por Apolos, por Bernabé, pero después como que no le querían apoyar con dinero. Estaban dispuestos cuando llegaba Pedro, ¿no? Y pues Pedro, allá llegó Pedro, el que comió y bebió con el Señor. Mis respetos. Pero Pablo, pues él dice y todo, ¿quién es? entonces batallaba el apóstol, ¿no? Entonces por eso dice así, Primera de Corintios 9, del 1 al 7. Mira la queja del apóstol, pastor. Primera de Corintios, ¿qué dice, pastor? 1 al 9. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los Hasta el otros 5, pastor. apóstoles y los hermanos del Señor y Fíjate cómo Cefas? los hermanos del Señor y Pedro están vivos. Fíjate cómo el Señor tiene 12 apóstoles y luego 13 con Pablo. Fíjate, pero él dice, no soy apóstol, o sea, no soy enviado, pero luego te dice, no soy libre y no he visto a Jesús al Señor. Es que el único que envía a un apóstol es Cristo directamente. Pero Amén. número 2, nunca envió uno solo, pastor, no es el enviado. Con un énfasis, con un grado superlativo, el enviado, el único enviado en la tierra. El No, no. apostolado fue la obra el único enviado en la tierra con un grado superlativo es Cristo, y creo que todos deben estar de acuerdo con eso. Pero él envía 12 y luego envía a Pablo, pero obraban juntos, estaban juntos. Entonces, pero dice Pablo, no soy apóstol, no he visto al Señor, porque para decir que soy apóstol de Jesucristo necesitas haber visto al Señor resucitado, que se te aparezca, pues.
Entonces, la Biblia marca que se le aparece varias veces, no una vez, sino varias veces. La primera vez cuando lo derriba, después en el templo se le aparece y después lo arrebata al tercer cielo donde lo lleva y mira cosas que el hombre no puede decir. Y por eso dice el Evangelio, yo no lo recibí de hombre ni por hombre, no se lo dio Pedro, no se lo dio Pablo, pero no significa que era el llanero solitario, porque dice que después de 14 años subió con los apóstoles de a Jerusalén Jerusalén. para ver si no había corrido en vano. ¿Verdad que sí, pastor? Sí, para que él tuviera una confirmación de su apostolado por los otros apóstoles que estaban en Jerusalén. O sea, para, ¿verdad? Tener compañerismo con ellos porque ellos también eran los apóstoles del Claro, Señor. porque la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Pedro lo explicó muy bien, que sea hecho Matías testigo con nosotros de la resurrección, testigo ocular, presencial. Pablo también lo fue, y entonces tiene que juntarse con la compañía de apóstoles, pero esa falacia que te quiere vender la luz del mundo, que es un apóstol, un enviado. Ahora, al principio ellos creyeron que Joaquín era el enviado y iba a ser el único, pero como se les muere, se inventan el asunto de la elección, entonces se empieza a fabricar una dinastía, sigue el hijo. Y luego cuando sube el hijo hay un jaloneo ahí entre familiares que no estuvieron muy de acuerdo, que eso no lo dicen. Y eso es información para todos los que nos están escuchando. Después cuando este otro segundo supuesto apóstol, llanero solitario, es que no es bíblico que esté un enviado y esperar a que se muera y decir ahora este es el enviado. De hecho hay testimonios de que la Iglesia de la Luz del Mundo se dividió cuando nombraron como enviado, porque lo nombraron ellos. Este segundo hombre, Samuel, tampoco dijo, estaba yo ahí en la noche y se me apareció Cristo. O sea, no tiene señales de apóstol, no tiene el llamamiento bíblico y también se está violando el hecho de que la Biblia no habla de un apóstol, sino de una compañía de apóstoles nombrada directamente por Jesucristo. Tampoco el tercero, que en el 2014 acaba de agarrar el hueso religioso, lo vas a escuchar que diga, yo soy Nazón, apóstol de Jesucristo, se me apareció como a Pablo. Mire, dejemos esos cuentos de la luz del mundo, primero vayamos a la Biblia. A ver, Hechos 22, 6 al 21, ahí se le aparece, está narrando su conversión. Dice, ¿Qué dice, pastor? Hechos 22, 6 al 20, al Al ¿qué, hermano? 21. 6:21 dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú Pausa, pastor, para un persigues. comentario. Y los, Yo soy Jesús. Por eso dice, no soy apóstol, no he visto al Señor. ¿Ok? Eusebio alguna vez dijo, se me apareció Jesús. Samuel alguna vez dijo, se me apareció Jesús. Nazón alguna vez dijo, se me apareció, dijo, yo soy Jesús, te voy a enviar. No llenan las señales del apostolado. Pastor, es la doctrina de la elección de ellos es inventada. Son
los estamos hallando mentirosos. Dicen ser apóstoles y no lo son. Sigue leyendo, por favor, pastor. El 9. Dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y él, Señor, me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la Pastor, voz hay de su boca. comenta otra vez, mira, te ha predestinado para que Amén. vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca. Solo Jesucristo Amén. puede enviar a un apóstol. Tiene que ser él, no es un sueño, no es una jerarquía. Ahora, Sí, amén. ¿era el único enviado en la tierra? ¿Era el mediador para la salvación, Pablo? Pregunto. No, pues no, hermano, no era el único, Ah, pues no era ellos el sí tienen único, o un sea, único, un mediador. sí, y en dado caso, o sea, si fuera por sucesión de los hombres, porque esto es lo que ha sucedido, hermano, y, o sea, le pasan el apostolado al hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué Pedro no le pasó el apostolado a su hijo, ¿no? O sea, o por qué Juan, o porque Pedro era casado, de seguro tenía hijos. O sea, ¿por qué no fue por sucesión? Si fuera así por sucesión sucesión de generaciones, ¿no? Entonces, vemos aquí que quizás los hijos de ellos ni siquiera fueron predicadores del evangelio. Pastor, te voy a contestar como un luz mundano fanático. Qué ignorante eres, Héctor. ¿Qué no has leído de Abraham, que le pasó el hueso a Isaac? Y de Isaac le pasó el hueso a Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué me contestas? Sí. Bueno, yo te puedo contestar porque lo que dice la Biblia, ¿no? Que Abraham le dijo que en su simiente, ¿verdad? Vendría el Cristo. Entonces ahí la Biblia no fue Abraham, fue Dios. O sea, porque Isaac era el hijo de la promesa. Entonces, ahí fue Dios directamente diciéndole, ¿verdad? A Abraham que su A hijo, los apóstoles no le ¿verdad? dijeron en tu simiente. No, Ah, no, no, no. O sea, porque la simiente era Cristo, ¿verdad? La que venía de Isaac y de Jacob, ¿verdad? número dos, De ahí, pastor. Abraham no es apóstol, Abraham es patriarca y un patriarcado sí pasa de padres a hijos. sí, y era la promesa, ¿verdad? De que de ahí de su simiente vendría Cristo, no era porque Abraham lo estaba poniendo por ser su hijo. O sea, por ejemplo, hermanos, Abraham, Abraham tuvo a Ismael, hermano, y Ismael era su hijo mayor. ¿Por qué? ¿Por qué Ismael no fue? O sea, si era su hijo mayor, nació primero que Isaac, ¿verdad? Pero le dijo Dios, no, en él no, o sea, el hijo de la promesa es Isaac. Claro, se estaba Entonces, no hablando es de por, formar el pueblo de Israel, del cual vendría Jesucristo según la carne. El apostolado no es así. Fueron 12, luego sí, hermano, Pablo. Nunca Pablo dijo, ahorita que después que me muera, sigue mi hijito lindo, porque tuvo un sueño, igual que yo tuve un sueño. No.
Estamos probando a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los estamos hallando mentirosos, pastor. Sigue leyendo. Amén. Amén. ¿En qué verso El nos quedamos, 14. hermano? 14 dice, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te escogió para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi A que ver, me pastor, decía, pausa. date prisa. Y le Amén. vi. Ahí le vio. Que me Ahí decía, le vio. ¿Qué le decía? ¿Qué le decía a Jesús, pastor? dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que Mira, viva. pastor, voy a decir algo aquí un poquito delicado, pero con amor y a la vez con firmeza. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Entonces, aquí Israel Checo dice, es que no entienden que hay apóstoles en 3 diferentes órdenes. Los 12 más Matías y Pablo, ustedes ya dieron las citas. En el orden de los apóstoles tenemos el ejemplo de Bernabé, era apóstol según Hechos 4:4. Ya sabemos eso, hermano Sergio. Y los apóstoles en el orden de la iglesia, Efesios 4:11, estos son los que son enviados a las naciones ahora, no que los tienen mega iglesias como muchos creen. Sí, sí, sí. Sí, estamos hablando de otra cosa, Sergio. Mira, y es lo que iba a comentar. Ahorita se usa el término apóstol, pero hay un problema, pastor. Hay un problema con esto. La gran mayoría de movimientos apostolares, hay unos sanos. Yo no estoy de acuerdo con el término, pero vamos a aceptarlo, misioneros, apóstoles, Efesios 4, todo eso, ¿no? Pero sigue subsistiendo este problema. Tienen un apóstol en turno. Sea el apóstol Don Chóforo, o no quiero mencionar nombres porque tú oyes los que están ahí, ¿no? Pero cosa curiosa, la mayoría tienen a un solo apóstol y cuando se muere se pelean por el hueso. Y después que se murió ese, se pelearon 3. No, yo soy apóstol, no, yo también. Y se divide la iglesia. Mira, pastor, el apostolado de la Biblia nunca fue un llanero solitario. Porque siempre hay un contrapeso en el liderazgo. Y sin hablar de apostolado, yo hablaría de liderazgo, pero no es correcto que haya un hombre como máxima autoridad, porque en la Biblia nunca se planteó así. En el Antiguo Testamento es otra cosa, vas a hablar de Moisés, pero aquí estamos hablando del apostolado, del liderazgo de la iglesia. El mismo Pablo dice que después de 14 años va a Jerusalén a los que parecían ser las columnas. Ahora te estoy hablando de la sanidad del apostolado bíblico, de los 12 con Pablo y Bernabé y lo demás. Hermanos, Checo, no creas que ignoramos el tema. Lo que tú estás hablando es otro tema. Yo estoy haciendo alusión a ese punto. Qué curioso que ahora los que promulgan el apostolado blandiendo esas citas bíblicas, normalmente promulgan un apostolado individual y que cuando muere se lo heredan o a ver quién lo arrebata, y luego se hacen otros apóstoles y así. Eso no dice la Biblia.
Esos son los hombres peleándose por huesos. Pastor, yo creo en los liderazgos, pero no en manejarlos así de forma tan enfermiza. Te puedo hablar de un Efraín Valverde, te puedo hablar de un Mario, te puedo hablar de gente que Dios ha levantado, y sin llegar a llamarles apóstoles, de todas maneras nunca ha sido sano que un solo hombre se autodenomine. Ellos no llegaron a hacer eso, pero estos de la luz del mundo, aparte de inventarse un apostolado, porque nunca han dicho que Jesucristo les habló. Bueno, sigamos con el tema, pastor. Ahí dice que fue Cristo el que le habló, ¿no? Y sin embargo, no era un solo apóstol en la tierra. Tu comentario. No, pues está claro el punto, ¿verdad? Redundamos un poquito para que vean, o sea, quién escogió a los apóstoles, ¿no? O sea, primer punto, tenían que ser testigos de su resurrección. O sea, digamos, los apóstoles que el Señor escogió tenían que ser testigos, tenían que haber visto al Señor resucitado. Sí. Entonces, por eso se les llama a los 12 apóstoles. De ahí en adelante, pues es otro tema, ¿no, hermano? Sí, después lo vemos, el tema de los enviados, los misioneros, es otra cosa. Pero de todos modos, no debería haber un individualista, porque no vas a hallar dentro del Nuevo Testamento ese único enviado, ese único iluminado, ese único, y luego en sucesión o en rebatinga de liderazgo. Porque los apóstoles, hermano, cuando murieron o cuando iban a morir, la única preocupación que ellos tenían era que la iglesia, hermano, se quedara con un buen líder, ¿verdad? Ellos no estaban preocupados que la iglesia iba a ser destruida, porque el que, hermano, el que tiene cuidado de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Sí. No se nos olvide eso. Después vamos a ver el texto donde dice Pablo que reúne a los ancianos, pastor de Éfeso. El tiempo de mi partida está cercano. Os encomiendo al siguiente apóstol en turno, porque yo ya me voy a morir, mi hijo, mi nieto, o a otro. No. Ahí dice, os encomiendo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, que Él los guiará. Al Espíritu Santo. Claro, Dios va a levantar gente. Eso no es Pablo el encargado, o no está preocupado por un sucesor de su familia. A ver, pues, es que se han violado las escrituras, y ahorita vamos a ver el video de ellos, ya con estos criterios que estamos leyendo, y espero que los que nos siguen tengan paciencia y que les sirva a los miembros de la luz del mundo para que sepan que han sido engañados. A ver, pastor, Gálatas 1:15. Gálatas 1:15 dice la palabra del Señor. Y luego te pasas al 2, Gálatas, hasta el verso 9. Ajá. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El 15 y luego dices que me pasa. No, hasta léelo, hasta el 24, y te pasas al capítulo 2, verso 9, hasta el verso 9, del 1 al 9. Ok, dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Cuando dice revelar en su Hijo en mí, fue lo que leímos, hermano, que está en el capítulo 22 de Hechos y Hechos 9, de 3 al 6. Se refiere cuando Jesús le habla. Ajá. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Oye, Pablo el apóstol dice, hay otros que antes que yo ya ahí están. Oye, me gustaría escuchar a estos autodenominados apóstoles decir, no, hay otros siervos de Dios, hay otros, sí, Dios ha levantado, mira, pues yo no soy el infalible, el enviado,
hay otros siervos de Dios. Ah, no, yo soy el enviado, yo soy el iluminado, yo soy Don Cacahuate. No, no. Dice que había otros apóstoles antes que él. Correcto. Ajá. Porque Dios tenía que tratar con los judíos también, hermano. O sea, por esa razón, ¿verdad? Aunque Pablo era judío, ¿verdad? O sea, pero él no lo Dios no lo mandó a los judíos. ¿Por qué? Bueno, pues Dios conocía el corazón de Pablo, ¿no? O sea, dice después, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro, aquí es el apóstol Pedro, y permanecí con él 15 días. O sea, ¿para qué fue? Bueno, hermano, para decirle que Dios lo había llamado también a él, ¿no? Y darle testimonio de lo que Dios había hecho en el pueblo gentil. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, otro apóstol. En esto que escribo he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Y luego el verso 2 dice, el capítulo dice, después, pasados 14 años, subía otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos sometiéndonos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bueno, pastor, las diestras de compañerismo de otros apóstoles. Ah, no, ahora se maneja, yo soy el ungido, yo soy el enviado, nadie fuera de mí, soy la única Coca-Cola en el desierto, soy el mediador, y después lo será mi hijito, y al último mi nietecito. No, pastor, la Biblia no dice así. Estos son falsos apóstoles. Mira, ya por último, no sé si puedas darle media hora más, pastor, porque quería revisar el video de estos falsos apóstoles de la luz del mundo. No sé si tengas tiempo o lo dejamos para mañana. Pues como gustes, hermano. Nos aventamos otro video ahorita. Sí, pues si quieres estar bien otra Bueno, media la hora, gente no, está no aquí hay problema. emocionada. Mira, tenemos un montón de gente. Elizabeth Calderón Mata, mi hermana. Entonces, aquí yo difiero con Israel Checo, que son 3 clases de apóstoles. No, los apóstoles son apóstoles. Y cuando habla de Efesios capítulo 4 es por el derramamiento del Espíritu, y eso empezó en Pentecostés antes de que Pablo fuera levantado. Esto no, y es el Señor el que constituyó él mismo. Bueno, ese tema lo vamos a tocar después. Pero aquí estamos, aquí está Jesús Moreno, Juan Álvarez,
Bless Ha, Joaquín dijo que él era el ángel de Apocalipsis 10. No, hombre, esas cosas tan buenas para comentarlas. Me preguntaría yo cuándo Joaquín, Samuel Joaquín habló con Juan. No sé cómo hablaría con Juan allá en el Apocalipsis, el ángel fuerte del librito de la mano, si todavía no nacía el pobre, ¿no? O si habló cuando estaba aquí en vida con Juan, porque dice que le dio, imagínate tú, Joaquín fue el que le dio el librito a Juan para que se lo comiera. ¿Hasta dónde llega, pastor? La ingenuidad, la chapuza de estas sectas, pero yo sé cuál es la explicación. Cuando tú convences a una persona que eres el enviado de Dios, lo que tú digas es palabra de Dios y punto. Él es el ángel de Apocalipsis 10 y todos van a decir, amén. No, bueno, Pedro dice, hermano, y Pablo también dicen que, dicen ellos, tocaremos esos textos después, que dice que ellos tuercen las escrituras para su propia perdición, ¿no? Y torcer una escritura es, hermano, en este término, como lo dicen ellos cuando dicen que algunos tuercen, es hacer ver que esa escritura, que están hablando para torcerla, es verdad, pero no es verdad, o sea, la están torciendo. Entonces aquí para lograr torcer una escritura, hermano, se necesita se necesita venir un espíritu de error para que la gente crea en eso. Porque, por ejemplo, dice Corintios, lo que dicen ellos, os reconciliamos, ¿verdad? Os reconciliamos. Y nos ha dado la palabra de la reconciliación. Y ellos la usan para torcerla, ¿no? Dicen, ya ve, mire, ahí está diciendo que el apóstol es el único que puede reconciliar. No, no está diciendo eso. Eso ya lo hemos explicado, ¿no? O sea, eso ya lo hemos explicado en algunos videos. Entonces, tuercen la palabra, pero para su propia perdición. Ojalá y no, ¿verdad? Ojalá y se arrepientan a tiempo, ¿no? Sí, pastor, la última cita antes de ver el video, y les advierto a todos mis hermanos que vamos a darle finalizar este video, porque es de 1 hora, si no, no me permite subirlo a YouTube. Y enseguidita, después de 5 minutos, vamos a iniciar otra emisión de 1 hora. El pastor aquí está dispuesto. Pero Efesios capítulo 4, verso 9 al 11, pastor. Efesios capítulo 4, verso 9 al 11 dice, 4, 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, pastor, a fin de perfeccionar. Y amén. él mismo está hablando de Cristo. Dio unos ciertamente apóstoles. Dice, ¿te dio un apóstol? ¿O apóstoles? No, apóstoles. No, dice que él mismo constituyó apóstoles. Que quede claro que no hay apóstoles llaneros solitarios o uno solo en la tierra que le pase el hueso a otro. Vamos al video. Voy a finalizar, déjame saludar y ahorita iniciamos otra vez, pastor. No te vayas, haz otro café. Le voy a decir a mi esposa que me haga otro porque ya se me acabó. Hermosa, me haces otro cafecito, mija. Está bien entrada con el tema también. Armando Ramos, Lorena Jiménez, un saludo. Alberto Suárez, Araceli Salvatierra, Josué Gallardo, Mario Misael Castañeda, Jessica López, Samuel Orozco, Bles Ya, Guillermo Zamudio, con Caleñita Muñoz, Nadia Tuy, Leti Rodríguez, Rudy Ramírez y los que ya habíamos saludado y montones de gentes que nos acompañan, Rosa Varela, Julia Tomás. Bueno, finalizamos, hermanos, y en 5 minutos volvemos a entrar. Te veo en 5 minutos, amén. pastor.
Sí, hermano, amén.